¿qué formas de justicia epistémica son las que más se repiten en su temática de equidad? Habría que charlar. ¿Lo charlamos un poquito? Sí, Lo charlamos. Lo Sí, charlamos. lo charlamos. Lo charla y les doy 2 segundos. Y después anoté otra para el grupo de Sara, ¿qué condiciones institucionales hacen posible que una cartografía del saber no sea solo un discurso innovador? Muy buena. Muy buena Eso pregunta. un poco, tengo como... Necesito preguntar. Pablo la puedes contestar si quieres. Sí, convengamos que Pablo es uno de los... Ahí no sé si tanto de lo institucional, me parece que es algo, primero por lo que uno va viendo de lo que hace y en ese proceso que le toca, sino me parece que más, por el lado de lo que hace un poco Daniel, me parece súper interesante, que tiene la capacidad de trastocar el cotidiano perceptivo, lo que hace Sandra también, traer cosas al cotidiano, ¿no? Que dice, esta de que está hablando quizás, o como, está hablando de la vida, no, estamos haciendo otras cosas, que va medio por ahí también, o en trazar esa cartografía un poco, como ver la posibilidad de las cosas, un poco como, no sé, Spinoza, ¿no? Bueno, que es un cuerpo, es un modo, un marco que puede determinar cosas. Me parece que... Una artesanía también. El oficio que planteas en como un artesano, a partir del material que tienes, poder crear distintas cosas, como decía Simón. Y en eso de crear, no quedarte solo con una idea, sino de lo que decía Pablo, como bueno, ver más allá, bueno, que es el modo que es esto, sino cuestionarte para poder crear y para poder ver otras perspectivas. Quizás eso se visualiza mucho, y me acuerdo un ejemplo que dio Sandra, quizás en el primer semestre con la matera, ¿no? Entonces, bueno, es una matera, pero yo le doy otro uso distinto, ¿no? Como el de las botellas, un poco por ahí, en cuanto a lo que se hace cuando se lleva al aula, como bueno, el aula va a tocar, entiendo, dentro de la educación formal, entonces, pero va un poco más allá. Ver el conocimiento como una apertura a varios caminos, Sí, no solo un único camino. Exacto. Yo ahora estaba haciendo un curso de educación permanente de educación, territorio, arte y cuerpo, y bueno, fue como reencarnar otra vez un poco eso que estaba todo el tiempo, que fue en parte me llevó a abandonar, que es la educación por el arte, ¿no? Que no es que tenga que ser una producción artística resultado, sino la innovación, que es un poco lo que salía y que se conversa todo el tiempo. No es que pasaba también con una clase que dijeron en un momento que alguien tuvo que dar una clase didáctica, como cual, tu clase quizás fue medio como matemática, y yo digo, bueno, pero el espacio, la representación de la espacialidad y presentar la espacialidad es matemática. O sea, eso es matemática todo el tiempo. No se desprende la una de la otra. Son cosas que estamos muy conectadas todo el tiempo. Dentro de la cartografía del saber, creo que mientras más caminos aparezcan, es mejor de una manera u otra porque abre más posibilidades y no es algo tan homogeneizador como seguir en línea recta. Me parece, yo me quedé con esa cartografía del saber desde el principio como me parece una buena ejemplificación, como un mapa puede trazar varios trayectos y cada trayecto es un enriquecimiento personal y global, donde se esté generando justamente un mundo compartido con esa cartografía. Sí, también hay caminos que te llevan a darte la cabeza contra la pared, ¿no? Y eso también es parte de cerrar un camino, justamente. Y justamente era eso, o sea, hay cosas que no todo tiene que ser significativo, poder resignificarlo, hay cosas que, bueno, son dolor y bueno, eso es un hijo, y está bien que sea, y ya está. Sí, estos caminos tienen sobras, tienen bordes. Sí, los bordes que hablaba Bush, que para una complejidad es necesario tener en cuenta el borde. Fede, es que nos preguntaba recién, que estoy buscando la fuente de Flickr, uno de los autores que en un momento consideramos para el trabajo. Sí, me parecía muy vinculado, sí, por eso lo Sí, pero al final no lo tomamos. En realidad nosotros que nos parecía que lo fundamental de Flickr en relación a nuestro trabajo iba con esta cuestión del evitar el caer en las noticias testimoniales, ¿no? Y darle ese rol a la educación. Pensándolo en esto que tomamos también de la violencia mimética, quizá la justicia testimonial la podemos pensar justamente en esa relación que hay entre, digamos, la norma y aquellos cuya especificidad, digamos, se resiste a esa imposición, ¿no? Entonces, ahí tenemos que puede haber un ejemplo de injusticia testimonial, bueno, esa cuestión de repente, quien se presenta o lo que se presenta como resistente ante esa norma puede ser precisamente, bueno, objeto de justicia testimonial en el sentido de que se lo desmerita, se lo claro, ella es desmeritiza.
Bueno, también sí, también se podría, no había pensado en ese concepto. Bueno, voy a complementar el equipo de ustedes, respondiéndole al integrante de mi equipo. Y después le voy a hacer una pregunta. Para, Víctor, estamos aliados, Víctor, somos compañeros. No, pero en la ayuda de una clara injusticia testimonial llevado al ámbito de la educación y en la construcción, y relacionado a la construcción del saber, es cuando en el aula, por ejemplo, hay 20 estudiantes, todos blanquitos y uno de color, y el docente solo por ser de color le pone calificaciones más bajas de las que merece, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo de injusticia testimonial identificada por Fricker. Puede ser también. Un caso de injusticia hermenéutica, que es la otra injusticia, es un caso mucho más complejo porque va a la capacidad de cada actor de no tener conciencia siquiera de su propia existencia en ese contexto. Creo que se han dado ejemplos que abarcan este tema en clase, pero ¿cuál sería ahí la injusticia hermenéutica? Sería de que existan personas que por razones también de estructuras de poder no han accedido a esos recursos para poder compartir con el resto las capacidades de poder tener entendimiento, para la redundancia de su propia existencia en ese momento. Es mucho más compleja que no uso valoración, pero es más compleja que la testimonial. Pero Puede también ser más por la esencia colectiva. Y va por las desigualdades, y surgen muchas por desigualdades. Desigualdades en este caso en acceso al conocimiento. me parece también que donde en un punto, que ahora con tu ejemplo se me vino a la cabeza, que están las dos injusticias justamente con esto del aborto también, que se presentan la justicia hermenéutica y testimonial, porque desde lo institucional quizás siento que los recursos y facilidades que se le brindan son menos, y de lo testimonial creo que también es visto menos también, me parece. Para mí es real lo testimonial ahí porque tiene que ver con esto de la violencia argumentativa, porque tú ya vas, o sea, es lo que dices tú, ya se les da menos y ya se va con esa cabeza dogmática y absolutista de ya pensar que no va a servir. Es que no como va a que servir. se meten las dos injusticias en ese... Sí, se mezclan. Y también está esto de la inclusión excluyente que plantea Andrea Díaz, de que yo voy con un discurso también esto de integrar a todos, viceversa, y después en la práctica no. Ahora hay una autoridad Y ahí se mete. Claro. ¿Qué pasa con esos conflictos, ¿no? entre lo práctico y lo teórico? Sobre todo bueno, en este mundo que digo, al entender de CENET profundiza esa división. No, y ahí se puede, esto que hablaban, se puede caer en lo que es la violencia mimética, ¿no? De Menich, que ya lo comentaban antes. Que nosotros también, no lo dijimos en el momento, pero lo pensamos cuando estábamos armando el trabajo, pensando en la violencia mimética también desde los grupos tribales que hablábamos en epistemología a principio de año, y haciendo como esa relación entre los dos conceptos. Eso, sí, lo del concepto de tribu va muy asociado, Claro. porque es cuando las personas se agrupan, Claro. se cierran como grupo, Y pero quedan capturados, presos Claro. de los recursos de ese grupo. Claro. Entonces después no hay pluralidad, no hay pluralidad, no hay reconocimiento del otro grupo, No hay posibilidad de construir no hay significado. posibilidad de construir. Hay una repetición de cultura y Y se construyen lógicas de poder interno también, esto de lo que no es de esta tribu, no es bueno. Se construye. Justamente no surge lo intercultural. Claro, claro. Justamente se siente la falta de una interculturalidad. El autor que sumamos es muy interesante su aporte porque hace una crítica muy fuerte a estos pensamientos eurocentristas y trabaja con la base de su trabajo es pensamiento confuciano, que lo vincula a lo que en el pensamiento eurocentrista muy común conocido como pensamiento crítico, pero lo vincula de otra manera más moral y ética, que justamente es lo que no está viendo en el pensamiento eurocentrista. Moral y ética hacia pensamientos ajenos a los que son los míos. Falta una interculturalidad a lo diferente, cuando lo diferente justamente el rol es nutrir, no generar conflicto, sino unión y adquisición personal de conocimiento, como dice Miguel. Y ahí es lo que cuando se crea, o se puede crear un manejo catalinado en el de la violencia argumentativa, que hablábamos nosotros, esto de imponer los opiniones hasta el punto de que el sesgo te haga como olvidar por completo la del otro, ¿no? Y ahí tiene base un autor que no trabajamos ni lo mencionamos,
Harari habla de las guerras culturales. El gran desafío de la humanidad son las guerras culturales. Todo eso que se valida a partir del dólar y del sistema capitalista que ya triunfó. Las guerras futuras son por entender que una persona puede tirarse con una alfombra y rezarle a un Dios que no es el que tenemos mayoritariamente en la tribu aceptado. Entonces, ese tipo de rompimientos, y me acordaba, el otro día anduve en un lugar ahí y andaba con el uso de la América invertida y esas cuestiones naturalizadas que terminan sesgando el pensamiento de un montón de cosas sin darnos cuenta aquello de que el sur sea nuestro norte. Como desde una brújula, desde un lugar, te marcan y te simbolizan cuestiones para que tu cabeza piense de tal manera y que no piense de otra forma. Y está el hermenéutico, ¿no? El valor del hermenéutico que hablabas tú, Víctor, hace un rato. ¿Qué decías, Luis? Yo tenía una pregunta. Vale. Que en esto que comentaba, en esto que comentaba Daniel, digo, en el plano, si se quiere, político o de las relaciones internacionales, digo, el norte, el sur, aparece también la cuestión de la normalidad y de la lógica de poder, ¿no? Bueno, claro, incluso eso es de cortina, bueno, digo, ¿quiénes participan en la construcción de esa normalidad y quiénes se ven afectados? Víctor. Momento. Bueno, no, las preguntas retrocedo ahora y voy a las preguntas. Le hago el mismo sistema que Federico por si tienen que pensar. Le hago una a ustedes y una a Daniel. Son preguntas elaboradas mientras exponían. Entonces, ustedes, por lo que entendí, creo que al principio de la presentación hablaban de que uno de los deberes éticos de la educación es superar las concepciones de meritocracia. ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí. Entonces mi pregunta es, bueno, entonces, sí. Eso. Mi pregunta es, ¿es un deber ético de la educación? Teniendo en cuenta, bueno, concepciones meritocráticas, o concepciones de mediocridad. ¿Se entiende la pregunta? No, a ver, El deber ético de la educación es superar las concepciones meritocráticas. Según la argumentación de ustedes, en base en el enfoque de Rawls. Bueno, no hay una dicotomía ahí entre concepción meritocrática. Si es deber ético de la educación no está por otro lado fomentando la concepción de mediocridad. ¿O hay un problema antinómico ahí? Capaz que exista, capaz que no. Claro, por eso se me ocurrió ahora, puede haber un problema antinómico. Puede haber un problema de toda la explicación que la dará Rawls o la dará... Sí, la crítica. Sí, la Rosa no. Sí, la Rosa. Y para Daniel, para que lo vayas a pensar. No, y la de Daniel es mucho más. Es más simple. ¿Tiene que ver con Pixar? No, tiene que ver con Pixar. Tiene que ver con de dónde viene y el término elegido, comunión. No, pero es muy fácil. Comunión. Una más complicada. No, comunión, perfecto. Tejido invisible, mundo compartido. Pero la palabra comunión no apunta mucho más a un pensamiento homogéneo, estandarizado, dogmático. Y una pregunta, No, respecto a la violencia mimética, o sea, no solamente, no sé, implícitamente, no está el hecho de no excluir al otro, sino de hacer que forme parte, aunque no sea, no sé si me explico, Sí. recordar determinada autonomía para no ser expulsado de alguna manera, como bueno, me acoplo a esto porque si no quizás te ves excluido ahí también, como verte obligado a hacer algo que no sos de alguna manera como para pertenecer al fin y al cabo son masas. O al revés. Una masa de un lado y una masa del otro. O al revés, usas esos criterios excluyentes para excluirte. También. Puedes usar los criterios excluyentes para excluirte. Es un buen pretexto. Para autoexcluirte. Claro, eso. Claro. No sé si va a continuar Luciano, si no, Dale. Tenemos así acá un pasado. Dale. Quiero decir algo del otro, de la exclusión, que Rebellato justo habla de eso, de la sociedad de la exclusión, donde se expande la violencia.
Entonces se genera una pérdida de la alteridad dialogante y se diferencia con una alteridad amenazante. Sí, tal cual. Tal cual. Lo de la comunión fue una propuesta de Sandra, que... no tengo memoria intelectual. ¿Cuándo? ¿Cuándo hice esa propuesta? Bien, lo de la comunión va por el lado de que la comunión no siempre es algo que es explícito, sino que se dan ambientes muchas veces de falta de ausencia de diálogo, no es falta de diálogo, es ausencia de diálogo, en los cuales Sandra, cuando me lo propuso, me llevó a un lugar de mi comodidad, que es algo cuando vamos a un lugar a ver algo y estamos esperando algo, y cuando eso sucede, por más que sea repetitivo, se crea un clímax. Yo lo llevé más atrás cuando ella me lo planteó, y hay un trabajo que hicimos en Educación para la Paz hace poco, que es una anécdota muy particular en la vida de Rubén Blades, que lo conversamos en esa clase. Hay un toque que viene a hacer Rubén Blades en medio de la salida de la dictadura en el Uruguay. Toca un tema muy pachanguero, como al estilo de Rubén Blades, pero con sus letras muy profundas, y viene y toca en Obra Sanitaria del Estado de Argentina un tema. Argentina venía saliendo después de la dictadura, con la cuestión de las Malvinas, se venía cayendo la dictadura en sí, y en Uruguay todavía estaba en el proceso de esa salida democrática que íbamos a tener, y toca el mismo tema, que tiene un coro muy particular, que es muy festivo, y en Uruguay, en contrario a la Argentina, que hay una efervescencia al final del tema del Padre Antonio, en Uruguay se crea un silencio profundo. Fueron 3.500 personas al Palacio Peñarol, nadie charló entre sí que se iba a tocar ese tema, pero cuando se llega a ese tema, el silencio es lo que da. La banda preguntan qué pasó, siguen. Años después se encuentran con Jaime Ross, que era quien le termina cantando un tema, Amándote, y le preguntan al músico, dice, yo sé qué me vas a preguntar, y empieza la narrativa y dice, eso fue respeto. Entonces, esa comunión, si lo trasladas al ambiente educativo, también se puede llegar a generar. Hay cuestiones que todos vemos, pero muchas veces elegimos callar. Y en ese callar, en el dejar pasar, en el de... Y ahí te llevo a Mochi, cuando hay que gastar pólvora en chimango. Hay que invertir tiempo y cabeza porque esa gente que tú no contaminas, con eso que tú piensas que está bien, va a contaminar a otros. Y eso va a continuar en un efecto dominó, que si no lo cortas o no intentas cortarlo, es una comunión. En resumen, la comunión empleado como una forma de compartir emociones en provecho de algo mayor. Sí, yo te llevaría por el camino de Barran también, cuando descubre la sensibilidad, entender los hechos a partir de que no son hechos de la historiografía marcada por fechas, y nada sucede ni se prende y se apaga, sino que hay procesos en los cuales las sociedades se van contaminando, mal o bien. Le pasó a Hitler. Hitler ganó por votos y terminó lo que terminó. ¿Me fui mucho? No. Un lado de Hitler. Bueno, así se construyen las cartografías del saber. Ni te digo Fabián Palito. Sí, Es otro tema. Daniel, yo voy a actuar como español de la época antigua. Reverencio, pero no obedezco. En mi caso es reverencio la explicación, pero no entendí. Ya te va a pasar. Sí. No, es un poco esa cuestión que hablábamos hace un instante de la otredad. Tú estás en un lugar donde puedes llegar a entender lo que te expliqué, la sensación que a mí me pasó por dentro cuando te doy la explicación. No la vas a compartir porque tienes una postura del mundo que lo ves en otro lugar. Puedes entenderlo, no lo vas a compartir. Por ahora no lo vas a compartir. Vamos a ver las elecciones que vienen. Ahí va.
Respuesta. Pensábamos recién lo que planteaba Víctor. Pensábamos un poco en Asmanovich por esto de pensar que la superación de la dicotomía, que no implica aparte que sea una herramienta reflexiva útil en algunos casos, ¿sí? O sea, esto de que sea la mediocridad, la meritocracia, pero igual nos parece que superar las concepciones meritocráticas no implica descartarlas. Y también pensábamos en esto que alguna vez lo conversamos con la colonialidad, ¿no? No es, leo autores decoloniales y de repente lo que hago es descartar mi colonialidad o mi pensamiento colonial, sino, parto de él justamente como para ver otras formas de conocimiento, ¿no? Sí, eso lo decía específicamente Mouyan, ¿no? Diciendo esto de no abandonar como el conocimiento previo sobre lo colonial, sino que tomarlo como base para esa decolonialidad que se buscaba. No, yo un poco a eso. En la meritocracia hay algo de Y colonialidad. también porque superar lo homogeneizante implica la Superarlo pluralidad. No significa dejar, destruirlo. claro. Está bien. No es dicotómico. Es transformar. Aunque Significa- te puede ser una herramienta, pero Está abierto a válida en algún caso plantearlo. Tiene que ver con abrir la cancha, me parece un poco. O sea, no quedarte con la lógica del poder. Claro, muy pertinente justamente lo que dijo la profe al principio, lo retomaste, que para la descolonialidad hay que pararse en la colonialidad. Justamente, y nuevamente volviendo a las cartografías del saber y a Asmanovich, que como la mencionaste, para trazar nuevos mapas y nuevas rutas, justamente hay que pararse en la colonialidad para abrir nuevos caminos hacia lo descolonial. No, por eso de colonial y lo hegemónico es como que estás todo el tiempo en un limbo en realidad. Quizás pretende ser una cosa, pero termina siendo la otra. Y pensándolo también en esto de la hegemonía como hacia las nuevas generaciones que están como criándose en base a algoritmos un poco, y ahí es como la hegemonía total, de alguna manera. En donde quizás tener una idea propia es un conflicto para ellos, porque dicen, bueno, capaz que tengo una idea y al otro le da vergüenza o se ríen de lo que yo tengo para hacer, decir o dar, como se tiene esa espontaneidad también que para el momento de la innovación entiendo que es bastante importante de alguna manera. Y en estos algoritmos que mencionas y justamente los pensamientos también entra la duda de quién es el encargado o quiénes son los encargados de legitimar voces y quiénes no, porque dentro de la vergüenza o no sé de decir tu opinión, también entra que en ese algoritmo aparecen muchas opiniones y al parecer uno mismo es el que se encarga de legitimar o deslegitimar. ¿Y qué es legítimo y qué no es legítimo en estos algoritmos? Para que mi opinión personal sea menos o más válida que las otras. Claro, ¿y por qué termina dando vergüenza también, no? O sea, porque ese patrón hegemónico justamente hace que ciertos grupos tengan justamente visiones brillantes de sí mismos, o sea, perciban que lo que tienen para decir o sus visiones o sus culturas no están bien, no son correctas. Justicia epistémica. Volviendo a lo que decía Pablo, que me quedé pensando, eso que decías de muchas veces limitas tus propios procesos epistemológicos de construcción de conocimiento, de saber, por vergüenza. Justamente es Cortina que aborda el tema de cómo solucionar eso, o dar respuesta a eso, que es a través de las virtudes cívicas. Y una de esas virtudes cívicas que debe ser fomentada a través de la educación en todo nivel es la autoestima, que es lo que va a permitir poder exponer tus puntos de vista, pero a su vez te va a permitir llegar a consensos. Y en esta autoestima justamente entra también nuestro tema de la interculturalidad y legitimar voces nuevamente, porque ¿dónde está tu autoestima si tu palabra no es escuchada y tu voz no es escuchada justamente? ¿Dónde está la autoestima? Ahí es donde entra también lo de abrirse a pensamientos diferentes. Si bien no comparto como piensas, pero tu pensamiento no es menos válido que el mío por ser diferente. Claro, no caer en esas violencias argumentativas. Claro, también está ahí el Y ahí entra Philip, con lo de Claro. las justicias, cuáles son, y bueno, Pero- ahora, ¿cómo la soluciona? Siempre estoy con lo de la solución, pero ellos también buscan la resolución del problema, y es a través de las virtudes epistémicas. Una de ellas es la empatía, sensibilidad. Claro, pero también el desafío también está en esto de hoy terminar un poco el curso, un poco, no mucho, pero
o darle algún marco, es qué pasa con ustedes desde el yo, ¿no? Porque la validación de los posicionamientos, ¿no? O ese proceso de reconocimiento, si tú, como yo, ¿no? Como un yo en sí mismo, no lo construyes. El desafío está en cómo el yo construye su lugar en el mundo. Exacto, como yo mismo me genero mi propio punto de fuga. Claro. Y ahí tienes a Cortina misma desde un término que es bastante tajante, si se quiere, que es la generación de la gente que se tiene que jugar, que aparezcan los mártires nuevamente, que yo considero que los mártires muchas veces la historia los ha utilizado como bastón, que no necesariamente estaban pensados sobre la familia de los crió para que fueran mártires, sino que pasó y hasta nombre de calle llevan. Cortina habla de eso, de la cuestión de la generación de casi de kamikaze de la ideología. Y yo no sé cuántos estamos pensando en realmente morir por una causa. No sé, cuando hablamos del yo, del desarrollo del yo, que es fundamental para buscar los puntos de fuga y poder entender que existe un problema y después buscar la solución. Pero como base para analizar esto, hay que integrar más saberes. Por ejemplo, la psicología. Y por ejemplo, a Vygotsky. Entender que para el desarrollo del conocimiento cognitivo se llega a una etapa que necesita el apoyo de alguien más, por ejemplo. Entonces ahí es que entra, claro, en las zonas de desarrollo propio. Entonces ahí es que ahí entra, por ejemplo, el tema de la educación. Por eso creo que fue en todas las temáticas, creo que la palabra educación fue una palabra clave. Creo que todos, ¿no? Todos usamos educación, por ejemplo. Bueno, la asignatura se llama filosofía de la educación, pero estudiamos formación de educación. Pero hay que empezar con conocimientos que son mucho más atraentes, Sí, que son psicológicos. Bueno, sí, psicológicos, también filosóficos, por supuesto. De hecho, muchos de los autores que dijimos nosotros eran enfoques filosóficos. Sí, claro, pero hay que tener cuidado con eso también cuando uno le pregunta al pasado, porque uno por lo general le pregunta al pasado lo que uno pretende saber y no todo lo que el pasado tiene como conocimiento. Entonces ahí termina sesgando. Me hace acordar a la libertad de cátedra famosa. La libertad de cátedra famosa es un arma de doble filo. Si tú eliges los autores correctos para sesgarte, te vas a sesgar igual. Y el conocimiento lo vas a sesgar. Claro, pero ahí ya dije siempre me acuerdo de Vallejo. Ahí estás hablando de... A mí me enamoraron de Vallejo y después me contaron la historia. César Vallejo. ¿César Vallejo? Sí. Hay golpes en la vida tan duros, yo no sé. El rompimiento gramatical que tuvo Vallejo, digo, lo pasaba al pizarrón de escribir, ya lo mataban por eso, digamos. Claro. Ahí, sí. El César Vallejo con Hay golpes en la vida tan duros. ¡Viva los compañeros! Un poco esto de lo que dice Daniel es que efectivamente educar es un acto político, como lo explica muy bien Cuyen. Y claro, ¿de dónde te paras? ¿De qué autor te paras? ¿Qué tomas de ese autor? ¿Qué perspectiva? Algunos autores los tomamos parecidos a los otros grupos y todos tomamos cosas distintas. Esa visión es la que refleja tu visión. Ahí está el desarrollo de las capacidades de ustedes. Ahí está el constructo y el desarrollo de la condición de agencia de ustedes, que es un poco por donde va el curso. O sea, es un poco el lineamiento en donde desde el punto de vista de lo estructural, ¿no? En esto de delinear acciones pedagógicas en cursos, tiene que ver con eso, es decir, bueno, ¿qué se ve, qué se ve en el estudiante o en aquella persona que asiste al curso si realmente comienza a ser un proceso de identificación consigo mismo, ¿no? de reconocerse, de tener el valor de mirarse a sí mismo? ¿No? Yo creo que estos espacios son fundamentales. Sí. Son parte de eso. Sí. Y no se suele dar, ¿sí? Porque si no, es bastante complejo coincidir en espacios donde...
Lo que pasa es que hay que crearlos, Pablo, hay que crearlos. Y hay que estar dispuesto a crearlos. Y después, claro, empezar a encontrarse con la gente que también esté dispuesto a hacerlo. Y ahí ustedes, lo que ven aquí en estos 30 minutos, tiene que ver con un desarrollo de capacidades y con esa construcción de agencia en donde ustedes deciden cuál es el enfoque del autor, por más que el autor sean los mismos, cómo los problematizan. Hacer propio el conocimiento. Exacto. Y ahí también compartir estos espacios en donde el sujeto capaz que deja de ser un testigo y pasa a ser un agente, donde habita y transforma también. Exactamente. Muy bien. Cortamos por aquí. Aquí estamos. Tiene que ver con las cartografías del saber. Va a quedar con este título, el tema de la construcción de las cartografías del saber.